Buenas tardes, hoy con María Victoria Llamas, la Semana Santa y sus símbolos. Una charla con Ernesto de la Peña. Que habíamos planeado para presentarlo a ustedes el jueves de la Semana Santa. Como jueves y viernes de la Semana Santa, este programa, el de esta serie, no saldrá al aire. Tenemos hoy para ustedes un programa sobre la Semana Santa y sus símbolos y esperamos que aprovechen la oportunidad y nos llamen por teléfono. Estamos en vivo. Nuestros teléfonos son el 644-9748, 644-0177, 645-2830 y desde los estados de la República puede usted llamarnos por cobrar al 644-6214. Las llamadas de ustedes son muy importantes, suelen ser las preguntas más inteligentes que se hacen en este programa y el maestro de la Peña a veces lo hemos tenido en vivo, a veces en tonto no, pero bueno, a veces en grabado, pero a veces en grabado, y entonces no hay la oportunidad de hacer preguntas y de que tú las contestes, que yo creo que es lo que hay que aprovechar. Y yo de esto, bueno, de tantas cosas confieso ser ignorante, pero de esto justo mucho más. Antes de hablar de la Semana Santa, ¿no es importante hablar de la Cuaresma, Ernesto? ¿No se empieza por ahí? Sí, bueno, pero creo que en general son dos cosas que van unidas, pero la Semana Santa es tan rica que podría hablarse efectivamente mucho tiempo de ella. La Cuaresma es una preparación, es una ascesis, es decir, es un ejercicio espiritual que se va haciendo para prepararse y estar espiritualmente dispuesto a una serie de misterios que se van a presentar y que recurren una vez al año. Esta es una de las cosas cíclicas que tiene la religión cristiana, no todas. La idea general de la religión no es cíclica, es decir, el hombre viene, cumple o no cumple los preceptos, muere y ya, desaparece. No vuelve como en otras religiones al eterno retorno del bien ético, como se le llama. Pero entonces la Cuaresma es una preparación. Esa preparación, por regla general, se hace castigando al cuerpo, es decir, haciendo que el cuerpo no tenga de una manera tan determinante y tan, en primer lugar, las exigencias que suele tener. Esto en muchas religiones, no solo en el cristianismo. En muchas religiones es una de las vías purgativas para lograr un estado especial de mayor apertura a una experiencia de carácter, si no místico, cuando menos altamente religioso. Pero se empieza, hablando de la Cuaresma, con el martes de carnaval, o sea, primero diviértete mucho y ya después te desquitas, claro. O más o menos por ahí va. Sí, ahí está la cosa, claro. Es decir, es el contraste, la luz y la sombra, como quieras ver la luz y como quieras ver la sombra, pero eso es. Es más, una de las interpretaciones etimológicas de carnaval, parece que falsa, pero en fin, es carneval, es decir, carne a Dios. Gozas de ella y te despides de ella. Dices, ya, ahora suspendo estas cosas y me dedico al alimento del espíritu. Entonces, de hecho, al día siguiente de carnaval, que cae en martes, empieza el miércoles de ceniza. Y allí un ciclo. Esto de Cuaresma es porque tiene 40 días. Así es. ¿Los 40 días simbolizan qué? Sí, los 40 días simbolizan muchas cosas. Fundamentalmente son un símbolo de la estadía o del tiempo que estuvieron los judíos en el desierto. Entonces, todo esto, el 40 es un número sagrado, es un número de carácter mágico en la Biblia en general. Entonces, 400 es un múltiplo, 40, etcétera, etcétera. Entonces, estuvieron 40 años en el desierto, 40 días va a durar la Cuaresma. Mientras se supone que los judíos estaban cumpliendo y dejando de cumplir los preceptos de la Torá, de la ley mosaica, y vemos muchos casos de infracción de la ley mosaica, en el caso de la Cuaresma no debe haber esas infracciones, pero es un trasunto de aquello, es un símbolo de aquello, es un recuerdo.
Entonces estos 40 días deben ser de preparación. Y después ya viene el acontecimiento supremo, porque la simbología fundamental, el conjunto de símbolos fundamental de la Semana Santa es la salvación del hombre, la salvación espiritual del hombre. Ese es el símbolo, y no solo es el símbolo, es la representación, literalmente representación de lo que ocurrió históricamente en tiempos de Cristo y cuyo protagonista fue Cristo. No te vayas a caer de la silla. Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer que no tiene nada que ver. Pero hace 2 días tuvimos un programa titulado En nombre de la tolerancia con miembros del Consejo Interreligioso de México. Y el padre Díaz de León habló de la comida kosher. A mí me pareció que era muy claro lo que era la comida kosher. Y recibimos varias llamadas diciendo, no entendí lo que es la comida kosher. Como yo lo voy a explicar mucho peor que tú, y me quiero aprovechar de que estás tú, aunque no esté muy ligado, no lo aprovecharías para explicarnos lo que es la comida kosher, sí. Porque recibimos más de 20 llamadas después de que el programa había terminado. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios celoso, lo dice, es un Dios Kone, lo dice, Kone quiere decir celoso en hebreo, celoso en el sentido de observante, de vigilante, de que no permite transgresiones y continuamente está a través de sus leyes en la vida cotidiana de los judíos. Entonces, una de las cosas que vigila es la alimentación. Hay determinados animales que son inmundos por naturaleza, inmundos en el sentido de que no son dignos del consumo humano. Entonces, no debe consumirlos el hombre, no los debe comer el hombre. Hay determinados procedimientos de cocina que no deben emplearse, no los debe emplear el judío observante. Todas estas cosas llegan a llamarse kosher, o kasher más propiamente. Y todo este ordenamiento es objeto de un conjunto de leyes y de preceptos que se llaman leyes y preceptos del keshrut. La keshrut es eso. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, no comer cerdo, no comer animales que se hayan preparado en su propia leche materna, etcétera, etcétera. Es una serie muy larga de prohibiciones, y los judíos observantes, por eso en los mataderos tienen a un representante, los judíos, que es el que va, y en el momento en que le toca, le asigna su porción de carne, lo que él pide, él la escoge, y no solo eso, el corte debe ser de cierta manera. Si se corta de otro modo, infringe la ley, no la puede consumir ningún judío observante. Y también los implementos y los utensilios que se utilizan para carne y para productos lácteos tienen que estar separados. Por otra parte, y tienen que ser de cierta forma, y todo. Espero que esto haya contestado y que nos estén viendo todas las personas que nos llamaron pues después del programa. Y sí. Bueno, empezamos en la Semana Santa, o nos seguimos desde el miércoles de ceniza. Tú eres aquí el experto. Pues yo diría que la Semana Santa, bueno, porque es, a fin de cuentas, pues el momento en que culmina, los momentos en que culmina todo esto. Es muy interesante, y eso quisiera yo ponerlo muy de relieve desde un principio. ¿Por qué una semana? ¿Por qué no menos o más? Bueno, simbólicamente también se tiene que reducir a 7 días, porque son 7 cuerpos celestes, porque son 7 colores que ellos eligen, porque son 7 metales, porque son 7 flores. El número 7 se ve a través de lo que podríamos llamar enseñanza tradicional, y que otros llaman de ciencias ocultas. Se ve en muchas disciplinas y en muchos grupos humanos. Entonces, por ejemplo, el 7... ¿por qué se dividió el tiempo en 7? ¿Por qué después del 7 viene ya el otro día 1, en vez de ser el 8 y el 10 y el 9 y el 10 y así sucesivamente? ¿Por qué tiene que dividirse en eso? Porque se supone que con eso uno está más en armonía con el universo. Porque en las creencias antiguas, y de acuerdo con la observación real del cosmos en esos momentos, a simple vista y sin saber distinguir lo que era un planeta de lo que era un satélite, etcétera, o un astro, esos eran los cuerpos que acompañaban a la Tierra, y veían 7 cuerpos. Bueno, entonces por eso la semana se divide, y por eso los días de la semana significan nombres de planetas o de divinidades asignadas a esos planetas. Por ejemplo, miércoles es día de Mercurio, para decir una cosa, jueves día de Jove, o sea, de Júpiter, etc. Bueno, entonces por eso se divide en 7 días. Históricamente se puede hacer coincidir la pasión de Cristo con esos 7 días, pero ahí hay un símbolo, es decir, está sufriendo, se está preparando todo el cosmos para este sufrimiento.
Y a través de este sufrimiento se va a lograr la salvación espiritual de todo ser humano. Por eso yo, en unas pláticas que voy a dar sobre esto, voy a insistir mucho en todo este sentido simbólico, en cómo, amén de lo que hay de histórico, de lo que hay de profundamente religioso, de la enseñanza espiritual, del modelo moral que hay de seguir, de todo lo que tú quieras, todo esto está empapado en símbolos y nace de símbolos. Entonces es una cosa que yo creo muy interesante, enormemente rica, inagotable, mejor dicho. Pero creo que para cualquier gente debe ser muy interesante esto porque pues están en la espina dorsal de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿tú empezarías a hablar de la Semana Santa el Domingo de Ramos? No, yo voy a empezar, mira, voy a anunciarlo si no te importa. Adelante. Mira, mi esposa y yo fundamos una asociación que se llama En Ciclos y los días 5, 6, 7, 8 y 9 de abril voy a dar las pláticas. Son 5 días. O sea, de lunes a viernes de la Semana Santa. Sí. Entonces, quien se interese, voy a dar los 2 teléfonos a los que pueda acudir para informes. Son 540-6525, repito, 540-6525 y 211-8274. Repito también, 211-8274. Ahí voy a tratar con mayor amplitud esto por razones de que el tiempo, pues lógicamente va a ser mucho más amplio. Sí, hoy será abrir boca, pero fíjate que rápido ya empezaron a llegar un montón de preguntas. Ah, pues qué bien. Y todavía no empiezas ni en el lunes. A ver, entonces el lunes, ¿qué pasa? Bueno, mira, Cristo llega, y es muy interesante todo esto, Cristo llega de Betania a Jerusalén. Él, una de las características que la teología cristiana en general, no solo católica, asigna a Dios por razones muy obvias, es la presciencia. Él sabe por anticipado lo que le va a ocurrir. Entonces, si él sabe que lo van a crucificar, ¿por qué no evita la crucifixión? No la evita porque tiene que padecer. Y tiene que, mediante su pasión, dar señal de cuál es el procedimiento y de que más allá hay resurrección, hay vida eterna y todo. Esto en la doctrina cristiana fundamental, que es igual, con pocas variantes, es igual en todas las confesiones cristianas. Entonces llega a Jerusalén. Hace poco que ha resucitado a Lázaro, y llega con Lázaro, a tal grado de que hay un partido o subpartido, o grupo, o grupúsculo, como se le quiera llamar, de los judíos recalcitrantes a la enseñanza de Cristo, que proyectan matar a Lázaro para quitar ese testimonio de un milagro mayúsculo que ha hecho Cristo, la resurrección. Entonces los saduceos, por ejemplo, que negaban la posibilidad de la resurrección, tienen un proyecto similar, matar a Lázaro. Entonces, ¿dónde está el Señor que resucitó a Cristo? Es falso. Es más, ya en los momentos críticos, cuando Cristo está cerca de su muerte, los saduceos le plantean un problema. Hay una institución en el pueblo judío que se llama del levirato. Según el levirato, el hombre que se casa con una mujer y no la embaraza y muere y tiene hermanos, no solo permitirá, él ya está muerto, sino que es costumbre que esa mujer tenga relaciones con el hermano que sigue a ver si le embaraza. Es decir, el hecho es que no debe quedarse el nombre de ese individuo sin un heredero. Entonces los saduceos le preguntan esto a Cristo. Hay una mujer que se casa con un hombre, no tiene hijos de él, se casa con él, bueno, sí, tiene relaciones con el hermano, y así hasta 7. En el momento de la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser? Si todos la tuvieron. Entonces Cristo dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Allá no tendrá nada que ver eso. Todos serán como ángeles, dice. Ya no estas diferencias y estas pequeñeces humanas no van a subsistir. Bueno, todos esos escollos que le van planteando a Cristo van indicando para el buen lector lo que va a suceder de hecho y lo que sucede, por supuesto. Es decir, que los sumos sacerdotes y el partido que los sigue, o los partidos saduceos, fariseos y otros herodianos, por ejemplo, logran ponerle una treta suficiente a Cristo. Yo nunca he entendido, y lo confieso, y lo he externado muchas veces, por qué necesitaban un pretexto para prenderlo. La Biblia a veces dice que porque temían al pueblo y todo. Temían al pueblo y sin embargo la prenden. Bueno, el hecho es que buscaban un pretexto para apresar a Cristo. Sabían muy bien quién era él, y Cristo mismo se lo dice muy claramente.
Yo he estado predicando en la sinagoga y no me habéis aprendido. ¿Por qué? Pero finalmente ellos, quizá por una sensibilidad política que no se trasluce en el texto del Nuevo Testamento y de la que no hace ningún comentario, el texto del Nuevo Testamento es muy escueto y muy seco. Nunca vas a ver tú en el texto del Nuevo Testamento, en los Evangelios concretamente, una lamentación por Cristo, jamás. En el momento en que lo crucifican, dicen entonces, murió a tal hora y dijo tales cosas, y ya no dicen, Dios mío, no se lamentan, no lloran, nada patético, es lo más escueto, lo más seco del mundo. Entonces, pues no pueden esperar que en un texto de esta naturaleza, en unos textos de esta naturaleza, aparezcan comentarios de esta cosa que a fin de cuentas no conduce a una aclaración de la fe. A ellos les interesa la fe, no la política. Y nosotros, en ese momento nos interesan los comerciales y después nos interesan los recados y las llamadas para que las puedas contestar. Una pausa, enseguida regresamos. Aquí Jaime Morales del Centro dice, todo lo que está diciendo el maestro de la Peña está en la Biblia y no son simbolismos. Eso es lo que no entiendo lo que quiere decir el señor Morales, que la Biblia no puede tener símbolos, siendo que está recargada de símbolos. Está en la Biblia todo, efectivamente, yo no voy a modificarla, y son símbolos. Es decir, nos está diciendo muchas cosas. Vamos a precisar lo que es un símbolo. Es algo que está en sustitución de otra cosa y que de una manera oculta, o no, mejor dicho, no oculta, no explícita, no explicada, dice lo mismo, ampliando o perfeccionando el concepto. Ese es un símbolo. El ejemplo puede ser muy torpe, pero vamos a tratar de que esto aclare las cosas. Yo, por razones de conveniencia, por algo, porque quiero hacer más amplio el mensaje sobre algo, no voy a hablar de alcoholismo, porque es fuerte la palabra, porque evoca quizá cosas muy desagradables para las familias, esto y lo otro. Pero entonces voy a decir siempre, en vez de alcoholismo, voy a decir el vaso, que ya alude a la acción de beber. Aquí ellos dicen el pomo, yo los he oído. El pomo, muy sí, bien, todos los que están aquí dicen el pomo, o la jarra, ¿verdad? también se dice. O la jarra. Muy bien, el pomo, la jarra. Bueno, eso se está usando como una especie de símbolo para no aludir a este tema. En la Biblia hay muchos símbolos y de muchas naturalezas. Voy a citar lo que más frecuentemente ocurre en la Biblia, que ya lo he dicho varias veces por la televisión, pero siempre es necesario recordarlo porque es muy natural que las cosas se olviden, que son las prefiguras, que son símbolos. Es decir, una prefigura, que ahorita es oportuno citar, no otra. Una prefigura de Cristo es Adán. ¿Por qué? Porque Adán, que es el que comete el primer pecado junto con su mujer, viene a ser el que realmente hace que el hombre caiga, que delinca, que cometa esa infracción a la ley divina. Entonces necesita una figura, en este caso de signo contrario, que repare el entuerto que él hizo, que componga las cosas. ¿Quién va a ser la figura? Cristo, porque él va a venir justamente a demostrarle al hombre cómo y qué es lo que debe hacer para dejar de pecar. No va a poder quitar el pecado original, de acuerdo con la teología católica. El pecado original es parte del patrimonio con que nace el hombre, es parte de su equipo inicial, por decir de algún modo. Entonces, ese pecado original, ¿cómo lo va a poder él? Bueno, el bautismo, muy bien. Pero todas estas son cosas que van a explicar esa relación bipolar entre Adán y Cristo. Es decir, Cristo viene a ser el segundo Adán, y sería llamado el segundo Adán, y es de signo contrario. En esta prefigura, Adán es un símbolo de Cristo, lo está anunciando. Pero hay que leer entre líneas todo esto, no es una cosa clara. En la primera lectura de la Biblia, o en la enésima lectura, si no se toma en cuenta el concepto que yo he tratado de explicar, pues no se va a entender a Adán como una prefigura de Cristo, y sin embargo lo es. Es más, en las leyendas medievales, esto no es para los ortodoxos, creyentes, católicos, y todo esto no es necesario creer. Lo que dije de Adán como prefigura de Cristo, no es que sea dogma, pero sí es conveniente que crean. Pero lo que digo no, es una bonita leyenda medieval. Como el hombre siempre necesita cosas más tangibles que el bla, 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 como decimos,
¿Qué sucede en el momento, repito que es leyenda medieval, en el momento en que crucifican a Cristo, lo ponen en la cruz y baja la cruz, la avientan en un agujero? Se supone que abajo está la calavera de Adán y que la cruz al caer la rompe, la hace pedazos, con lo cual ya de una manera absolutamente objetiva, digamos, rompe el pecado original. Por eso ahí lo entierran en el cerro de la calavera, que es el Gólgota. Esa es una tradición muy bonita. Bueno, ¿cómo te dio por estudiar estas cosas? A ver, explícame. Pues bueno, por muchos motivos. Siempre he tenido yo mucha inquietud religiosa. Pero hay una cosa muy curiosa, me han interesado mucho los idiomas también. Y descubrí tempranamente, por fortuna, que hay textos muy sencillos en la Biblia. Entonces lo que yo hacía, me ponía a estudiar un idioma determinado. Y textos que yo ya conocía muy bien, los comparaba en una lengua que yo conocía con textos en una que estaba estudiando y que no conocía bien, y así empezaba a aprender con bastante facilidad. Eso fue una cosa colateral, pero el estudio mismo de la Biblia y los enormes puntos de interés que tiene en todos los sentidos, pues toda mi vida me ha llamado la atención. Y entonces ahí empezaste a pescar, como diría Niquito Nipongo, las perlas de los que no eran muy buenos traductores, que debe haber Claro, muchas. muchas. Y te debes haber encontrado una cantidad de ratas coleccionables dignas de un ser encuadrado. Pero hay algunas muy trascendentes. Lo que pasa es que mejor no comento la más importante de todas, porque te metes en muchos problemas. Bueno, mira, Laura Rodríguez de Cuernavaca dice, aprovechando la gran sabiduría del maestro de la Peña, que nos dé su opinión personal sobre la vigilia. ¿Ves? Quieren tus opiniones personales también. Bueno, la vigilia es uno de tantos métodos para purificarse. Incluso esto, el abstenerse de determinados alimentos, porque a fin de cuentas eso es la vigilia, no solo el comer pescado, es abstenerse de ciertas cosas, de ciertas prácticas. Entonces esto es una purificación física del organismo, es una cosa que va a hacer que se restablezca cierta armonía que el organismo debe tener dentro de sí. Sobre todo, si uno tiene una costumbre determinada a lo largo de muchos años de su vida y de pronto la rompe y limita la alimentación concretamente, va a haber un cambio orgánico que generalmente es beneficioso. Entonces, en ese sentido, creo que es muy conveniente. Está relacionado con la pregunta de María Dolores del Valle, de Francisco Villa, que dice qué significa el no comer carne roja en Semana Santa. Y Enrique Sánchez, del Estado de México, dice, la Biblia es muy complicada para leerse textualmente y tiene razón el maestro al decir que está basada en simbolismos. Creo que sí. ¿Cuál es tu opinión? Pregunta Verónica Cervantes, de Los Pirules. ¿Cuál es su opinión de la película La Última Tentación de Cristo? A mí fue una película que me gustó mucho. Es una película muy atrevida, es una película que rompe los cánones, pero que es una especulación muy interesante acerca de otra posibilidad. Es una película irreverente, es una película que no puede contemplarse o leerse, como dicen ahora, como está de moda decir, ¿verdad? Ay, sí. No puede leerse como algo constructivo en el sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, es una película que escarba posibilidades. Y como cine, yo creo que es un cine extraordinario. La novela es, para variar, mejor. ¿Por qué? Porque la novela es más explícita. En la novela, que es de Kazantzakis, que es un individuo indudablemente genial, esa novela pues explica muchas cosas y establece muchas relaciones que no se pueden ver en la película, por desgracia. Pero la película como lenguaje cinematográfico a mí me pareció extraordinario. ¿Y viste Jesús de Montreal? Sí, bellísima. ¿No te encantó? Bellísima. La he visto 3 veces. Yo no sé si a Bellísima. veces la pasan en Semana Santa o a lo mejor no tienen ni idea de si la deben de pasar en Semana Santa, pero a mí es una película que verdaderamente me impactó muchísimo. Sí. Yo creo que me impresionó tanto que sí dejó una huella muy importante. Sí, es una película hermosísima. Mira, muchas felicitaciones. Gracias. Miriam Muchas Pérez de Ejército de Oriente, Javier Pinzón Fuentes de la Colonia Condesa, de la Colonia Roma también, Sandra Chapa de Lindavista. ¿Qué relación tienen los conejos de Pascua con la Semana Santa? Yo creo que no sé contestar concretamente, yo creo que es una cosa totalmente anglosajona. Esto no pertenece al mundo del Mediterráneo, creo yo. Es decir, se supone que los conejos son animales de buena suerte, que, bueno, son vivíparos, no son ovíparos, y quizá en eso consista el chiste, que
que un animal vivíparo se encuentre en un huevo o venga en un huevo. Pero realmente voy a averiguar eso porque a mí estas cosas me inquietan mucho. No creo yo que sea nada superficial. Todas las costumbres de esta naturaleza ritual tienen un sentido muy profundo. Entonces le voy a pedir a María Victoria que me deje los datos, voy a averiguar, si es que puedo, porque tampoco estoy seguro, voy a averiguar el origen de la costumbre y con mucho gusto se lo informo. Magdalena Torres de Zamora de Tlalnepantla quiere saber si el maestro de la Peña tiene algún libro. La señora Fernández de la Colonia del Parque, felicitaciones al maestro de la Peña, Gracias. que sí ha escrito algún libro, que sí nos podría dar el nombre. Bueno, he escrito ya 4, se han publicado 4 libros, lo que pasa es que ninguno de ellos trata de estos temas, son creación literaria. El primero se llama, tratan colateralmente de ciertas preocupaciones continuas de mi persona, ¿no? El primero ya en el nombre dice las cosas, se llama Las estratagemas de Dios. El segundo se llama Las máquinas espirituales, también está... Medio monotemático. El tercero, en cambio, es una especie de novela policíaca con ribetes metafísicos, vale la pedantería, que se llama El inimitable caso de Borelli. Y el cuarto se llama Mineralogía para intrusos, es el más reciente, ese salió el año pasado. Son 4 libros que he publicado. Laura Lara de Guadalajara, felicitaciones al programa, al maestro de la Peña, y las cortinillas están muy oscuras y no se les entiende nada y por favor hagan algo al respecto. Fíjate nomás. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, estas cortinillas nos las dio Ernesto de la Peña por teléfono. Si usted quiere, señora Lara, pues yo se las leo, que no es que le hallo muy bien, pero así ya nada más que las encuentre, ¿eh? Porque por aquí estaban, yo sé que por aquí estaban y yo sé que tú me diste las cortinillas por teléfono. Después de este corte, vamos a ir a un corte ahorita, Mario. Ya las encontré. La primera dice: vigilad, manteneos en la fe, tener fuerza y hombría, que todo lo vuestro nazca del amor. Gracias. San Pablo, 1 Corintios 16:13. La segunda dice: así será el día en que Dios juzgue lo escondido en el hombre, y según el Evangelio que predicó, lo hará por medio de Jesús el Mesías. San Pablo, Romanos 2:16. Y la 3 y la 4 tú las lees, a ti te sale mejor. Ciertamente alabarán al Señor los que buscan, porque los que buscan lo hallan, y los que lo hallan lo alabarán. San Agustín, Confesiones, libro 1, capítulo 1, párrafo 1. Y otro de San Agustín del mismo libro, maravilloso por cierto: mas para mí el bien está en adherirme a Dios, porque si no permanezco en Él, tampoco podrá permanecer en mí. Este es libro 7, capítulo 11 o 2, no sé, no recuerdo, párrafo 17. Como nuestra máquina no tiene números romanos, ahí la complicación. Por eso no recuerdo si no sé. Yo creo que capítulo 2. Mira, Olivia Rodríguez de Puebla, ¿por qué en la iglesia dicen que cuando se muere se va a ver en la otra vida, y el maestro de la Peña dice que cuando uno muera va a estar en la otra vida como ángel? Entonces, ¿se va uno a ver después de muerto o no? O sea, que le contestes bien. Categóricamente. Bueno, la contestación de Cristo a los saduceos es un símil, es decir, allá no van a importar las relaciones de parentesco o estas cosas que importan tanto en la vida cotidiana nuestra. Eso no quiere decir que se pierda la apariencia física, ¿verdad? Es decir, no importará si esta mujer se ayuntó con los 7, no importará si no tuvo hijos de ninguno de ellos, esa es la cosa, pero no dejará de ser fulana de tal y de parecer fulana de tal. Es decir, y eso es muy importante por lo siguiente: en una religión como el budismo, maravillosa por otra parte, el supremo anhelo de esa religión, que es atea, es una religión sin Dios, quizá para ustedes suene esto muy raro, pero así es. El supremo anhelo del ser es precisamente llegar a un estado de indeterminación. La individualidad, la personalidad desaparece, y el ser humano, al llegar a esa etapa suprema, de suprema felicidad, se sume en lo que llaman el nirvana, es decir, donde no sopla el viento, donde no sucede nada, y uno es parte del todo universal, pero sin diferenciación individual. No es uno una persona, yo no sería Ernesto de la Peña, sería un microátomo, valga la redundancia, en un todo universal. Ahora, ¿cómo se conserva la sensación de que yo pertenezco a eso? Bueno, ha corrido ríos de tinta en tibetano, en chino, en japonés y todo esto al respecto. Si yo dejo de ser yo, ¿cómo sigo dándome cuenta de ese placer? Bueno,
ya Eso te digo. lo dejamos de tarea, tampoco se puede contestar No, de sí o no, y nosotros vamos a una pausa. Quédese con nosotros. El lunes a las 5:30 con María Victoria Llamas, Hijo de mi alma. Adopción. Sí, mañana, que es viernes 26, no habrá programa, se transmitirá un partido de la Copa Davis, un partido de tenis. Entonces, mañana no tenemos programa. El próximo lunes, un programa sobre adopción. El martes 30, una charla con el doctor Jaime Litvak King, que se llama Con o sin pantalones, y allí no les vamos a dar la explicación para que usted vea el programa el martes 30 de por qué se llama así. El miércoles 31, ¿qué son vacaciones? Y el tema, los que no descansan. Y el jueves 1 de abril, en vivo y a todo color, la segunda parte de un programa que hicimos sobre museos, dedicado a la memoria del maestro Eugenio Sisto, que falleció el 16 de marzo y que fue quien nos ayudó a coordinar los dos programas de museos, el que ya transmitimos en vivo el 1 de febrero y el que pasará grabado el próximo jueves 1 de abril. El señor Isaías Castro de la Colonia Roma, repitan dónde van a ser las pláticas del maestro Ernesto de la Peña. Sí, cómo no. Los teléfonos para informes son 540-6525, 540-6525 y 218-8274. 218-8274. A ver, 211. Perdón, 211, 8274. Sí, 211-8274, ese teléfono lo debía saber de memoria. 211-8274, perdón. Y el lugar es en Prado Norte, es en las Lomas de Chapultepec, ahí le dan la dirección precisa. Y eso va a ser durante la Semana Santa. Sí, los días 5 a 9 del mes de abril. Moisés García de Rinconada de Aragón dice: la Cuaresma no tiene ningún fundamento en la Biblia, es una tradición católica romana. Perdón, no. La Cuaresma no tiene ningún fundamento en la Biblia, es una tradición católica romana. Efectivamente. Luego, Irma Gutiérrez de Granadas: ¿por qué la Semana Santa es movible en las fechas? A veces cae en marzo, a veces cae en abril. Y en el mismo sentido, Estela Sánchez de Bangidal: ¿por qué no se hace la Semana Santa en las mismas fechas? ¿Por qué el viernes anterior a Semana Santa se conoce como Viernes de Dolores y forma parte de la Semana Santa o es independiente? Y creo que tienes algunas más ahí. Sí, algunas parecidas. en el sentido también de la movilidad de las fechas. Bueno, esto se debe a la estructura del calendario judío. El calendario judío se llama solilunar, es decir, los meses son lunares, por consiguiente son de 28 días, pero los años son solares, lo cual va produciendo al cabo de los años un retraso respecto al calendario nuestro, porque si se van sumando 28, 28, 28, van a dar menos días que nuestros, solo hay un mes de 27 o de 28, y los demás son de 30 y 31. Entonces esto lo van a compensar, pero al cabo de los años también va a necesitar un año más. Es realmente un poco complejo, pero de hecho esto va a producir movilidad en las fechas. El punto de partida es la celebración del Pesaj, el Pesaj, que es la Pascua, y que es lo que empieza también a celebrarse cuando Cristo va a tener la pasión. Él celebra la Pascua con el Cordero Pascual. Entonces esto tiene como punto de partida la noche, mejor dicho, la tarde del 14 de Nisan, que es un mes hebreo. Y de hecho ya la semana comienza del 15 de Nisan al 22 de Nisan, que corresponde a los meses, más o menos, según las variantes que van ocasionando estas demoras, a los meses en que va cayendo, es decir, de abril unas veces, en fin, la movilidad de las fechas. A eso se debe. Yo no puedo decir cuándo va a caer el próximo año, porque se tienen que hacer todos estos cálculos y se hacen de hecho. Lo mismo para el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, para el Yom Kippur, se hace año tras año el cálculo, o los tienen calculados por anticipado en tablas especiales, pero a eso se debe la movilidad. Ahora, ¿por qué se llama Viernes de Dolores? Bueno, por la Virgen, por los dolores que va a padecer, y no pertenece a la Semana Santa. El Viernes Santo es el viernes de la Semana Santa. Y esto dice, es una pregunta también de María Eugenia Cebes de Guadalajara, que si se puede hablar acerca de los 7 dolores de la Virgen. De Copilco, señor Castillo, ¿qué opina de la tesis del doctor Hugo Schoenfeld, del libro de este autor? Bueno, Schoenfeld yo lo conozco como un ilustre impostor, perdón.
Es decir, no tiene ninguna solidez lo que yo he leído de él, y sí me gustaría mucho de una vez decir que cuando uno estudia estos temas, tenga mucho cuidado con los autores que elige. Perdón que hable de una manera ruda, pero sí es mucho mejor consultar fuentes que tengan el aval. No me estoy refiriendo como con un criterio católico, no, ni mucho menos. Que tengan un aval científico, un aval humanístico serio. Schoenfield es un individuo que publica muchas cosas, como hay un rabino Berg que explica el universo en 3 frases y cosas por el estilo. Todas esas publicaciones son muy sospechosas, por no decir deleznables. Entonces, o como este mentecato que vino aquí, JJ Benítez, y ese tipo de gente lamentable que, por desgracia, como son muy audaces y hablan mucho y citan cosas y se sacan de la manga todo, hay mucha gente así, que se saca de la manga un montón de datos que no existen. Entonces toda esa gente hace un daño terrible. Yo, si a usted le interesa este tipo de estudios, yo le recomiendo un libro fundamental, para no solo citar uno y no muchas cosas. Hay un libro escrito por un italiano, que no es incluso de los más recientes investigadores de la vida de Cristo, pero que para mí tiene un mérito único, que compara mucho, no solo los evangelios y los datos cristianos acerca de Cristo, sino también los datos judíos, usa mucho Talmud y todas estas cosas. Pero sobre todo es muy metódico y explica de una manera realmente muy didáctica, punto por punto, toda la vida de Cristo. Y así se llama, Vida de Jesucristo, y es de Monseñor Giuseppe Ricciotti. Voy a repetir, Giuseppe, que se escribe Giuseppe con doble P, Ricciotti escrito Ricciotti con doble C y doble T. Ese libro lo recomiendo a pesar de ser un libro de los 30 o 40. Es un libro ya anticuado, porque las investigaciones acerca de esto progresan a pasos de gigante, pero es un libro solvente. Los demás, pues realmente, para soltar una andanada de desprecio sobre esos libros no vale la pena. Pues ya se ven tantas cosas tan poco sustentables, sí, en todas partes, que para qué. Arturo, oye, si me permites, voy a contestar una pregunta porque bien, creo que muchas personas tienen. ¿Qué quiere decir INRI? Es decir, las 4 letras que están encima, en el letrero que está encima de la cabeza de Cristo. Está en latín. Entonces, eso quiere decir I, Jesús, N, Nazarenus, Jesús Nazareno, R, Rex, Rey, y la otra I, Judaeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En realidad esto estaba en 3 lenguas. Estaba hasta arriba en hebreo, abajo en griego y hasta abajo en latín. La Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, no ni en arameo ni en hebreo, solo en griego. Y entonces ahí dice Jesús Nazoreus o Basilevston Judeon, que es exactamente lo mismo. Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y esto, los judíos protestaron, le dijeron a Pilatos, quita eso, porque no es nuestro rey. Entonces Pilatos dijo, lo que escribí, lo escribí, y ahí se quedó. O yégrafa, dice en griego, lo que escribí, lo escribí, y ahí se quedó. Entonces es Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en latín. Y bueno, Arturo Sierra quería saber quién hizo la descripción más fiel de Jesús de Nazaret, y la señora Vera de Iscali, cuál es el nombre del libro de la verdadera vida de Jesús. Pero como acabas de recomendar un libro, pues yo creo que con eso ya está. Sí, porque... ¿Qué es mejor lo que acabas de hacer, de dar un nombre, nombre del autor y nombre del libro? Sí. Georgina Martínez de Coyoacán, ¿cuál es la fecha exacta de la muerte y nacimiento de Cristo? Y que si puedes repetir el teléfono para informes sobre las pláticas. ¿Cómo no? Son 2 teléfonos, 540-6525. 540-6525 y 211-8274. 211-8274. ¿Me decías qué otra cosa? La fecha exacta de muerte y nacimiento de Cristo. No, eso no se sabe. No se sabe, pero sí hay una cosa muy interesante, y es la siguiente. Cristo no nació en el año 0. Se instaura la era cristiana a partir de ese año porque ya se quedó el error. El error se debe a un monjecita llamado Dionisio el Exiguo, que calculó mal la fecha del nacimiento, porque sabía mal la fecha del inicio de la era romana, de lo que se llama ab urbe condita, desde la fundación de Roma. La demostración de que Cristo nació antes del año 0, llamémosle año 0, esto
en cronología no es válido, pero digamos, termina lo que se cuenta al revés y empieza lo que se cuenta al derecho, por así decirlo. Se sabe que no pudo haber nacido en ese año, en el 1 de enero del año 1, primero porque se atribuye otra fecha a su nacimiento, pero sobre todo, en el Evangelio se dice, en San Mateo, que Herodes persigue, temeroso de que le lo despojen de su reino, persigue a los niños de hasta 2 años de edad, cuando llegan los magos. ¿Cómo puede perseguir Herodes a un individuo que todavía no ha nacido? Entonces me dirán ustedes, no, pero Herodes sigue hasta después, está en la muerte de Cristo, participa, sí, efectivamente, pero son 2 Herodes. Es Herodes el Grande, es el que hace esa persecución, hay constancias históricas. Esa persecución se debe a Herodes el Grande, y uno de los hijos de Herodes el Grande, hijo de él y de Maltase, es Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que está presente y que interviene en la pasión, pero no es Herodes el Grande. Herodes el Grande también hay constancias históricas de que muere el año 4 antes de la era cristiana. Si él persigue niños de hasta 2 años de edad, es razonable pensar que Cristo nació hacia el año 6 antes de la era cristiana. Si se supone que murió de 33 años, entonces habrá muerto hacia el año 27 de la era cristiana. Pero las fechas exactas, nadie serio se las puede decir. No tienes idea la cantidad de llamadas que han llegado, no todas bien intencionadas, Me imagino. no todas agradables, pero muchas, mira, además para que te quede un buen sabor de boca, mientras vamos a comerciales, Beatriz Negrete de la Colonia El Reloj, oye esto, profesor de la Peña, lo felicito y lo considero el hombre más inteligente de México actualmente. Y ahí en esto nos vamos a los mensajes, ¿cómo ves? El lunes a las 5:30 con María Victoria Llamas, Hijo de mi alma. Adopción. Mira, una llamada de la señora Riestra de la Colonia del Valle, que si las conferencias que vas a dar durante la Semana Santa van a estar auspiciadas por alguna religión. No, por ninguno. Alicia Ramos de la Nueva Atzacoalco dice, en la Biblia, cuando Jesús está orando en el huerto de los olivos, cuando dice, Padre mío, si puedes, aparta de mí este cáliz, y cuando ya está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué no cree usted que estas dos frases son lamentaciones? Sí, pero no entiendo qué quiere decir. Porque habías dicho que en la Biblia no había lamentaciones. No, pero me refiero a los que escriben acerca de Cristo. Ellos no se lamentan, ellos no dicen, pobre Cristo murió en la cruz, ay, desgraciado de él, lo atormentaron, etcétera. No hay ningún comentario. O me expresé mal o se me entendió mal. Yo dije que no hay en los evangelistas una frase de piedad. Hay una parte que pues es, al que lee le impresiona. Cuando comenta San Juan Bautista, dice, Equinon diapxani me de la tuste, es decir, aquel debe crecer y yo disminuir, refiriéndose a Cristo. Para mí es muy lamentable la frase, pero nada más dice eso literalmente. Quienes no hacen ninguna lamentación sobre la muerte de Cristo son los evangelistas. No Cristo, él sí se lamenta, él se irrita, él regaña, él maldice. Yo no dije que él no se lamentara, dije que los que escriben acerca de los 4 evangelistas, y yo creo que si usted busca, no va a encontrar ninguna cosa, ni de reblandecimiento emocional, ni de nada. Ellos lo siguen y como cronistas desalmados en el sentido de que no participan, no que sean desalmados en el sentido habitual, nada más consignan lo que sucede. Eso es lo que yo dije. La doctora Alma Vallejo de la Colonia del Valle, el maestro de la Peña es objetivo y erudito en sus comentarios sobre la Biblia. Gracias, y doctora. te admiran muchísimo la familia Cebes de Naucalpan. Gracias. Y hay 2 preguntas sobre tu opinión de los libros, sobre el libro del caballo de Troya. Lourdes Fuentes de Santa Úrsula y Eva Irigoyen de Tlaxcala. ¿Qué te parecen estos libros? Me parece lamentable este señor. Es decir, todas esas cosas en donde mezclan con una seriedad nula, con conocimientos muy endebles y con un manejo
francamente delictivo de los datos de que disponen. Todo lo que les pasa por enfrente y llegan a confundir al lector, pues esa gente, a mi juicio, no se debe, ya no digamos recomendar, ni siquiera comentar, y Benítez es uno de esos. Es decir, él pesca un dato aquí, otro dato allá, inventa lo que le falta y arma una teoría. Eso puede ser muy divertido como ciencia ficción o como literatura. Lo que pasa es que el señor aparte escribe muy mal. Esos libros para mí pertenecen a la chatarra, verdaderamente. Que hay literatura chatarra. Hay muchas cosas. Mira, de verdad, muchas veces no... La gente oye lo que quiere oír. Todos los días damos un número de teléfono, el de la oficina, y decimos, este no sirve para comunicarse con el estudio. Hable de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los días hay de 5 a 15 recados, de las 6 a las 7 de la noche, pidiendo un comentario de alguien que esté en el estudio. Eso pasa todos los días. Ruth Maldonado, de Querétaro, según los estudios del maestro de la Peña, que por favor me diga en 4 evangelios que hay en la Biblia, ¿qué día para usted murió Cristo? Porque según yo entiendo, la cuenta de los 3 días no sale si la resurrección fue en domingo. Bueno, es que es muy difícil fijarlo, por eso decía que las fechas de muerte y de nacimiento se han fijado de una manera en donde también intervienen símbolos. Es un hecho muy sabido que la fecha de nacimiento se fijó porque el ejército romano, que era en su mayoría mitraísta, creía en el sol invicto, y entonces esto ocurre, el nacimiento del sol invicto para el ejército romano, es decir, para la fuerza más importante del mundo de entonces, ocurría el 24 de diciembre. Y entonces se homogeneiza la cosa, y entonces ya el ejército empieza a creer, y grandes eruditos, no yo, grandes eruditos bíblicos, por ejemplo, Ernest Renan, que es uno de los más grandes biblistas que ha habido en Francia, y Francia es un país mayúsculo en este y en muchos otros terrenos, decía, ¿qué hubiera pasado con la humanidad si en vez de adorar a Cristo, en su parte más civilizada, hubiera adorado a Mitra? Hubiera sido otro el destino de la humanidad, en lo cual tenía razón, ¿verdad? Es decir, son fechas simbólicas, otra vez volvemos a lo mismo. Si se hacen cuentas, muchas veces no van a salir. Es decir, ¿cuándo murió de hecho? Pues bueno, el domingo se celebra la resurrección. Hay que tomar en cuenta una cosa que también puede confundir, que los días para los judíos no terminan como para nosotros a las 12 de la noche. Los días terminan al ponerse el sol. El Shabbat, por ejemplo, empieza la tarde del viernes cuando se pone el sol, ya es sábado, y dura hasta el ponerse el sol del siguiente día. Esto puede confundir también. Pero aún así yo no me atrevería a decir cuándo murió, ni siquiera el día, porque es confuso y porque yo veo simbología en todo esto. Simbología en el sentido bueno del término, no en el sentido de todos estos autores que a mi juicio no valen la pena. Ángel Parada Sánchez de Magdalena Michuca, que si puedes repetir el título del libro que recomiendas. Cómo no, con mucho gusto. Es un libro de Giuseppe con doble P y G, Ricciotti, R-I latina, doble C, I latina, O, doble T de Tomás, y latina. Ricciotti, con doble C y doble T. Y se llama Vida de Jesucristo. Y como me pasa esto, pero solamente cuando vienes tú, que ya se está acabando el programa, yo nada más voy a dar el agradecimiento. Esto ya no las vas a poder contestar, nada más voy a dar las gracias a todas las personas que nos llamaron, porque ahora sí que rompimos un récord, fíjate nada más. La señora Gutiérrez de Tacubaya, Sebastián López de las Águilas, señora Valdés de Villacoapa, Marta Guevara de Tepepan, Sergio Ramírez de Cerro del Judío, Jaibo Maldonado de Querétaro, Federico de los Ríos de Ojo de Agua, Patricia Reza de Aragón, Víctor Hugo Espinosa de Ex Hacienda de Coapa, señora Paredes de Coyoacán, Mónica Velasco de Santo Domingo, Laura Murillo de Guanajuato, Andrés Alvarado de la Campestre Aragón, Saulo Alarcón de Puebla, señor Montes de Malinche, señora Gómez Pérez de Narvarte, José Luis Sánchez de Polanco, señora Rendón del Valle, señor doctor Salvador Gómez de Condesa, Isel Valladares de Polanco, Rosa Almeida de Jardín Balbuena, Gerardo Rojas de Cuauhtémoc, Leopoldo Sea de la Colonia Roma, Ángel Galindo de Monterrey, Nuevo León, señor Pérez de Iztacalco, señor Hernández.